la semana que viene, gracias Abril, pero no puedo porque tengo que terminar el programa con todo el mundo, pero sería bueno que por lo menos organizáramos unas reuniones. Voy a crear un Excel para crear algunas reuniones para los que quieran que hablemos en algún momento dado, ¿sí? Porque siento yo que eso puede facilitar. Algunos están esperando la corrección del trabajo, es perfectamente viable y planeo hacerlo y lo estoy haciendo y he hecho varias, pero mi objetivo sería que si alguien tiene afán, como le dije ahorita a doña Valentina, mejor nos reunimos media hora, hablamos media hora y ahí se discuten los puntos y ya no les envío la corrección, sino que se graba la reunión y se discuten los puntos. Dime, Alfredo. Yo también tengo afán, profe, y también quiero lo de la reunión. Ok, listo. Bueno, eso habrá que cuadrarlo, porque les digo que podría ser entre viernes y sábado, se podrán cuadrar algunas, sobre todo viernes y domingo, más que todo. Entonces, el viernes podríamos cuadrar algunas 4 y luego otras 4. Voy a crear un Excel, voy a compartir un link y ustedes van a colocar el horario que quieran. Si desean, no es una obligación, es el que deseen. Hay gente que siento que le doy un par de instrucciones, que me puede hablar por WhatsApp, le doy un par de instrucciones y ya va a quedar. Hay otra gente que no tanto. Entonces, eso va a ser diverso. Deme un segundo, vamos a crear en lo posible el link enseguida. ¿Cómo así? ¿Cómo? Sí, lo sé. Eso es grave, porque a veces no hay tiempo suficiente para hacerlo. Ya viene de nuevo la rumba. No, definitivamente no se escucha. Aquí se puede dar la clase perfectamente. Ahorita para mí realmente resultaba imposible. Voy a compartir pantalla por si acaso, para que vean que no estoy mamando live. Actas de reunión, epistemología, actas de reunión, plan de clases. Por aquí tenía una hojita con reuniones previas, metodología aplicada, gestión cultural, epistemología de los informantes, anteproyecto. Vamos a crear uno nuevo. Reuniones para asesorías. Alfredo Castillo me coloca, profe, primero si quiere. No, yo no voy a poner a nadie. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner aquí el horario de lo disponible y ustedes van a anotarse según consideren el horario que consideren, ¿no? Viernes, arrancamos con viernes. Entonces, en viernes, a las viernes, vamos a poner 3 de la tarde. Vamos a comenzar a las 3 de la tarde. 3, media hora. Bueno, vamos a ponerles 45 minutos. Porque a veces los estudiantes se extienden. 3:45, 4:30. Hasta las 4:30 atiendo. No, a las 4:30 atiendo un último grupo que terminaría a las 5:15. No, porque a mí me gusta tener una vida, amigo Camilo. O sea, la vida, mi vida no es tan triste ni tan deprimente como para estar trabajando a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Parece, pero no. Sábado. Sábado. A esa hora no. A esa hora no. Para las 3:45 tampoco. Pero sí puedo atender a las 4:30. 5:15. 6. Estas dos no. Y domingo. 3:30. Está. No voy a atender hasta ahora. Y atiendo a las 6. Y a las 6:45.
Voy a copiar el enlace y se lo voy a enviar por aquí mismo, ¿no? Igual ya esto queda en mi coso y si alguien quiere, pues aquí está. Aquí está el enlace. Ya acaban de ver lo que hice. Voy a dar para que cualquiera pueda editar, cambiar, cualquiera que esté con el, cualquiera que tenga el link puede editar. ¿Sí? Hecho. Estos son los 3 días hasta ahora, ¿no? Viernes, sábado, domingo. El viernes atiendo de 3 a 5:15. El sábado comienzo a las 4:30 hasta las 6:45 más o menos. Y el domingo, 2 entre 3 y 4 de la tarde más o menos, y luego después. Hay como quien dice espacio para 7 grupos. Eso sí, habría que revisar y habría que estarlo mirando, ¿no? Porque de repente, si el domingo me doy cuenta que tengo más tiempo o que no me cansé, pues puedo decir, bueno, voy a atender más días el domingo. El día lunes quizá pueda atender como a las 10 de la mañana, pero no estoy seguro, prefiero no comprometerme y así iremos mirando para ver cuánto se puede atender. La idea es que abren esto y cada uno anota su grupo. Por ejemplo, si Yatzer va a trabajar, si Yatzer quiere que nos veamos el viernes a las 3 de la tarde, Yatzer escribe. Hay una regla básica. A personas que le envíe su trabajo no tiene derecho a reunión o por lo menos tiene que esperar a que todos los que no les envíe su trabajo los atiendan. Porque si tienes reuniones, tienes trabajo, le estoy dedicando doble tiempo. ¿Sí? Y ustedes son un montón. La primera vez que hice esto, lo hice con un grupo que nada más tenía 26 personas. Entonces ahí era fácil, porque nada más era, y que hayan grupos de 3. Era súper fácil. Con ustedes es un poco más difícil. ¿Dudas? ¿No deja modificar? ¿Cómo así? Si le acabo de dar la posibilidad de modificar. ¿Alguien puede probar si se puede modificar? Mira, puso cualquier usuario y que cualquier usuario puede ser editor. Dale a actualizar para ver. No, es que toca instalar un programa en el teléfono, entonces que no lo tiene. Una pregunta, los que están en azul son los que están ocupados. Sí, no, los que están en azul están vetados. No, ese horario no voy a estar conectado yo. Yo voy a estar durmiendo, cansando, bebiéndome una cerveza, no lo sé. Ok. Bien. Dicho todo esto, nuestra amiga Vanessa nos preguntaba ahorita qué se va a pedir para el final. Bueno, muy simple. Para el final tiene que estar más o menos lo que ya estuvo. Oye, ¿cómo? ¿Qué me dijeron? Hola. Bueno, ¿qué se va a hacer para el final? Para el final tiene que estar un planteamiento, una justificación, cosas que ya más o menos llevan, unos objetivos, una metodología y unos antecedentes. Ya nosotros hablamos de cómo ubicamos los antecedentes. En lo posible, hola señor. Él es el que les digo que hizo el trabajo en 2 semanas cuando renunció al trabajo. Bueno, ya se fue, de por acá. Pero él es el que les digo que es el único que hasta ahora ha renunciado a un trabajo y se ha embarcado en otro completamente diferente a 2 semanas antes de terminar y lo ha sacado. Unos antecedentes y en lo posible una teoría. Por eso hablamos en un momento. También tenemos que seguir hablando de APA, que estamos suspendiendo APA y posiblemente cerramos con APA la próxima semana. Planteamiento ya toda la mayoría lo tiene claro. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que el planteamiento implica no contarnos qué van a hacer. En el planteamiento no nos cuentan, que eso es un problema que varios tuvieron, no me cuentan qué van a hacer, sino que me describen la situación que necesita ser investigada. En la justificación me dicen el por qué. 3 razones argumentadas. No me van a decir qué van a hacer. Me van a decir por qué es importante su trabajo. Eso ya deberían saberlo, ¿no? Me van a decir por qué es importante su trabajo y por qué hay que hacerlo. No quiero que me digan qué van a hacer. A menos de que me lo digan para luego justificarme. Por ejemplo, que me digan, bueno, yo quiero hacer un documental sobre las basuras del caño, como algo más o menos lo que planea Ricardo, y esto es importante porque puede ayudar a la gente a adquirir conciencia. Bueno, él me dijo que iba a hacer, pero
pero porque luego me explicó por qué era necesario hacer. Pero hay gente que lo que hace es que comienza a decir cosas como, bueno, vamos a hacer un documental sobre las basuras del caño porque el caño está muy contaminado y ese documental va a tener una duración de tanto tiempo. No, no me describan lo que van a hacer. Eso en el momento no me interesa. Si usted quiere contarme qué va a hacer, entonces yo le invito a que haga una introducción. Y en la introducción ahí me puede contar lo que va a hacer y el cómo. Lo invito a que haga eso. No me lo cuente en la justificación, no me lo cuente en el planteamiento. Varios tienen ese problema. ¿Sí? Esto ya lo hemos hablado. Algunos dirán, porque pasan algunos casos que me dicen, bueno, yo realmente solo tengo una razón para hacer este trabajo. No tengo 4, no tengo 5, tengo una. Te lo valgo, pero justifícamela bien, argumentamela bien. O sea, defiéndela bien. No me digas, voy a hacer este trabajo porque hay que ayudar a los niños pobres del barrio X y ya, sino porque es necesario ayudar a esos niños. ¿Qué estamos evitando cuando ayudamos a esos niños? Si desarrollan bien esa razón, se van a dar cuenta que hay otras razones internas, porque entonces me van a decir, bueno, es que hay que ayudarlos porque hay que evitar que se vayan en el peligro, hay que evitar que hagan X cosas, Y cosas, Z cosas, y se van a dar cuenta que hacemos un texto argumentativo. Objetivos. Son 2. Uno general, que dice qué van a hacer. Otros específicos, que dicen el cómo. Pero esos del cómo se van a dividir, ¿no? Dependiendo del tema que están trabajando, usted puede hablar de las diferentes partes que van a componer su trabajo. Por ejemplo, en el caso de Camilo y Melanie, que están haciendo una revista, puede ser, idea general, realizar una revista fotográfica que dé cuenta de los diferentes trabajos o dignifique los diferentes trabajos que se presentan en Cartagena. Súper, chévere, excelente. Entonces, los objetivos específicos, bueno, realizar una sesión fotográfica, realizar un trabajo de edición de los documentos que se escriban, bla, 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 cosa de que me permita a mí saber con qué parte se va a armar la revista, ¿no? Sin embargo, hay algo bien interesante que no podemos olvidar. Los trabajos de producción no están obligados a tener objetivos específicos. Creo yo que hay trabajos como el de la revista que objetivos específicos no caen mal porque como que se puede identificar las diferentes partes. Si los hacen está súper, me parece muy bien, pero no están obligados. Bien. Metodología es algo que me interesa tocar hoy, que hemos visto someramente, pero que me interesa tocar hoy. Y es lo que voy a tocar hoy. Metodología, vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con los de creación, que ya lo he mencionado previamente, me parece. Hablar de las etapas. Y puede incluir la guía compartida. Y en el caso de los de tradicional, todo aquello visto en metodología. Aquí se nos va a complicar un poco la cosa y aquí se nos va a dañar un poco el panorama. ¿Ustedes me van siguiendo en lo que yo estoy hablando? Estoy haciendo como un resumen general, pero ¿me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, señor. Aquí se nos va a complicar un poco la cosa en la metodología. Hasta el sol de hoy, algunas personas, alguien me preguntaba una vez que, bueno, si yo hice algo, si yo hice un avance de la guía que se compartió cuando hablábamos de producción, que decíamos que, bueno, que hay que hacer una storyline, que hay que tener tal cosa, que hay que tener un desarrollo de personajes, etcétera, etcétera. Eso cuenta como trabajo, eso contaría como una parte del trabajo, que por ahora se la embarco en metodología. Eso haría parte del desarrollo, pero por ahora si lo van desarrollando, podríamos tenerlo en cuenta para la metodología. Porque ustedes no se ponen acá. Porque es que realmente, tal y como está el escritorio, yo estoy puesto así, entonces no los veo. Y ya rodé el escritorio, pero no he terminado de rodarlo todavía. Entonces, para no seguir rodando, ustedes se ruedan. ¿Sí? Gracias, muy amable. Entonces, ahí pueden incluir. Pero realmente la metodología de los de creación se tiene que componer de 3 cosas. De 3 cosas no, de una sola cosa que son las etapas. Van a hablar de forma somera qué van a hacer
la pre, qué hacen en la pro y qué hacen en la post. ¿Sí? Regálenme un segundo. Cielo Salgado. Si nosotros revisamos el trabajo de Cielo Salgado del semestre pasado para mejorar un poco lo que yo estoy solicitando en metodología, la metodología de Cielo, que es un trabajo de producción, no me acuerdo de qué es, pero sí me acuerdo de cómo es la metodología, lo que hizo fue hablarnos de las fases de producción, preproducción y postproducción. Simplemente. Y aquí está, primera parte de la metodología, fases de trabajo. Puedes leer, Juliana, no, mejor que lea alguien en casa porque de pronto ellos no te escuchan. Puede leer a alguien en casa, no sé, llamado quizá Valentina Vélez, esto que estoy mostrando aquí, este primer párrafo. Claro, profe, ya lo leo. Dice metodología como primero fase de trabajo, preproducción. Profe, ¿puede ampliarlo un poquito? Claro, como su merced manda. Es que no tengo gafas, no veo. Ya ahí. En esta parte se realiza la elección del tema a abordar para la investigación y creación de un documental, definir los guiones literario y técnico. Para llevar a cabo correctamente el proceso de filmación, le digo acá, se debe elegir un grupo de personas pequeñas por medio de una búsqueda entre vecinos, amigos y conocidos para encontrar quienes nos permiten llevar a cabo el proceso de investigación acerca de la discriminación. Luego de ello, estructurar una serie de preguntas que aborden los puntos necesarios para resolver la incógnita de la posibilidad de menosprecio, burla y poca oportunidad de empleo a personas con estatura baja. ¿Sigue? Por medio de un acuerdo, tener claros los lugares y espacios que utilizaremos para la realización del documental. Recaudar fondos entre los investigadores, que son Cielo Salgado Bayuelo y Andrés Angarita, para poder obtener los instrumentos necesarios para grabación, de igual forma alimentación y transporte. Por medio de por medio de alquiler, se tiene como objetivo conseguir equipos de grabación tales como cámaras Sony A6400, DJI Ronin M y un John No LED Whatever. Exacto. Si nos damos cuenta, bueno, voy a aclarar, ya me acordé, el trabajo de Cielo es un trabajo que quieren hacer un documental en el que se hable sobre la discriminación a las personas con baja estatura o con enanismo. Porque Cielo, que es como la idea originaria de la idea, ya está con Andrés, y ambos trabajaron, pero como que la idea fue de ella inicialmente, considera que a las personas enanas, las personas que sufren de enanismo, son discriminadas, no vemos casi, y que se les discrimina en el trabajo, la sociedad generalmente las discrimina, y quieren hacer un documental de eso. Y aquí nos han dicho más o menos cuál es la parte de preproducción. Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo. Hay fallas en la redacción, hay cosas que se pudieron decir mejor, pero sin duda alguna que nos está diciendo es qué tiene que hacer uno en la parte de preproducción, desde el surgimiento de la idea hasta el momento en que ya van a grabar. Luego seguirá la etapa de producción, que de hecho le hicieron bien corta. Yo les dije que si podían de pronto ampliar un poco, que se haría, pero realmente sintetizan muy bien lo que se hace en una etapa de producción. Te escucho, Valentina. Voy. Por medio de las preguntas estructuradas, realizar las respectivas preguntas a cada persona pequeña con la que vayamos a realizar la investigación y procedamos a grabar con cada una de estas, llevando a cabo lo que está planteado en el guión y concluir grabaciones. Muy bien. Ya se escribió en el enlace. Oh, dame un segundo. Dame un segundito que se puede dar una cosilla aquí de otro evento que tengo. Martes es un día horrible para mí. Es que estoy invitando a mi director de tesis a un evento, pero en la otra universidad, porque allá es de lingüística. Curiosamente, las 2 semanas coinciden, ¿no? La Festival de las Artes aquí coincide con un evento que hay en la otra universidad donde trabajo, pero como allá es un programa de lingüística, allá se puede ir él, acá no, porque realmente él no tendría nada de qué hablarle a ustedes.
Bien. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte están hablando de cómo se va a grabar. Considero yo que eso implica mucho más. Considero yo que eso implica grabar, hacer, no sé, lo que llaman pregrabados, ir, volver, pero ellos lo hicieron corto. Y luego vendrá la parte de postproducción, que será donde ellos hablen de cómo se va a utilizar un software y se va a hacer la edición y ya. Me gustó mucho un trabajo de hace ya varios años, de un estudiante que se llamaba, unos estudiantes que se llaman Julián, y no me acuerdo el apellido de Julián, pero Kevin se llama Kevin Fernández, están en séptimo. Ahora hay un tercer integrante con ellos, que es un trabajo sobre los pueblos de Bolívar, ¿no? Van a hacer un trabajo sobre instrumentos musicales en diferentes pueblos de Bolívar, teniendo en cuenta que hay pueblos de Bolívar que tienen como instrumentos muy importantes. Está súper chévere y ellos describieron un poco más la parte de postproducción y hasta en la parte de, perdón, en la parte de producción y hasta en la parte de postproducción decían cosas como que, bueno, si cuando estamos en la parte de postproducción notamos que hay algunas fallas y cosas que se tienen que grabar, vamos a volver y tal, daban como todas esas posibilidades. Entonces, lo que hacen ustedes acá, entiendo si no lo tienen claro, pero es piensen, ya ustedes deben tener clases de producción y si están en una clase de producción, ¿qué hacen en la pre, qué hacen en la post y qué hacen en la pro? ¿Sí? Lo único es, sí, detalladamente, lo único es que básicamente todos podrían escribir lo mismo, solo que tendrían que adaptarlo a diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de Cielo, hablan de que van a hacer unas entrevistas para ver qué piensa la gente, pero los documentales que no tengan que ver con entrevistas o que no necesiten entrevistas no tendrán eso en cuenta. ¿Me van siguiendo? Bien, esto para los documentales de producción. Lo mismo aplica para cualquier, para los textos de producción. Lo mismo aplica para cualquier, para la revista, aplica para un podcast, aplica para un video, aplica para todo. Con excepción de los casos en los que vayan, por ejemplo, simplemente a hacer una propuesta de filmación, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que está haciendo guiones, ¿no? Que quiere hacer un guión para grabarse. Muy chévere. En ese caso no aplica ni una pre, ni una post, ni una pro, porque no hay una pre, porque nada más van a entregar ese guión. ¿Sí? ¿Y si es válido? Si es válido graduarse con un guión. Depende del tamaño del guión, ¿no? Si me estás hablando de un guión de un largo, claro. Si me estás hablando de un guión de un corto, ya puede ser más complicado porque pues esperaríamos que hicieras el corto completo. Pero escribir un guión de un largo, que estamos hablando de un texto de 120 páginas, que tiene que tener calidad porque un guión lo escribe cualquiera, un buen guión no lo escribe cualquiera. Entonces, sí es válido graduarse con un guión. ¿Dudas sobre esto? En casa me van siguiendo, siento que tienen como pago. Ustedes como querían irse para la fiesta, están aquí. No. Bien. A mí me dio sueño la arepa de Dios. Esto sería lo que se haría en la parte de metodología en los trabajos de creación. Pero, ahora viene la parte donde uno dice, anda, ¿cómo así? También tienen que hacer un apartado menor sobre la parte investigativa del producto. Ojo, eso no significa que sea, oye, ¿quién está escribiendo tanto? Dejen de molestar. No, yo creo que son el grupo de los profesores, porque me di cuenta que estaban escribiendo. Parecen peladitos. Hola, les apenas estoy viendo tus mensajes, pues acabo de terminar una clase de producción, pues el lunes fue aquí festivo. No, es Pedro. Por cierto, no es ninguna molestia, cualquier cosa. Uno cuando tiene profesores, uno siempre tiene que llegar como bajito, ¿no? Profesor, disculpe que lo moleste para que lo traten bien. Se lo digo como consejo. No es que van a llegar así conmigo, a mí me hacen el favor y no me molesten. A mí no me molesten, pero cuando uno fueron profesores de uno, pues uno llega como, ay, profe, ¿qué hubo? Es que yo estoy molestoso. Y ya los profesores te tratan bien. Si uno llega al siguiente, te escucho. Cuando dice tradicional es... Ya ahí voy. ¿Sí? Eso de tradicional vamos a echarlo para abajo, porque ese es otro tipo de investigación. Ese es para el que va a ser tradicional. En efecto. Estoy haciendo. Investigación. Vamos a seguir con los de producción, con los de creación, sí. Entonces tenemos la parte de etapas y luego escribimos una parte en la que hacemos un apartado sobre la parte investigativa del producto. Eso es un poco la investigación tradicional, ¿no? Un poco la investigación tradicional, porque todo producto generalmente implica una investigación tradicional. El trabajo de Camilo, el trabajo de Melanie implica buscar unas personas que trabajen, ¿no? Y posiblemente hacerles algún tipo de entrevista, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo?
Dime, Ricardo. No, creo que fue que se reactivó el video. Bien. Aquí lo que hacemos en ese apartado, que lo podemos llamar de la forma que queramos, por ejemplo, recolección de los datos, le podemos poner. Que me van a decir cómo van a conseguir la información que ustedes van a tratar en su producto. Pero no la van a hacer así bien dura. Si ustedes quieren hacerla dura, la hacen dura. Explico qué quiero decir con dura. No hay que definir, por ejemplo, en el caso de Camilo, si van a hacer entrevistas, podríamos decir recolección de los datos. En primer lugar, realización de entrevistas. Se van a realizar un conjunto de entrevistas a personas que tengan diferentes tipos de trabajo a fin de que me den cuenta, O sea, explicar un poco qué planean hacer, ¿no? Profe, hay cabería de pronto especificar el lugar como tal, o sea, Sí. Y las edades también. Puedes especificar todo lo que quieras, dime. Las edades también. Las edades también. Ahí cabe todo lo que ustedes quieran. Lo que yo quiero que tengan presente, porque es que quiero que los de tradicional lo entiendan, aunque no haya mucho, es que acá ustedes son flexibles. Tienen que dar información prudente. Van a dar información prudente y necesaria, pero no hay que extenderse. Creo que lo más imprudente. O sea, que La necesaria, no, exacto, la necesaria, la no irse de más, no irse de, sino la necesaria, ¿sí? Y prudente en el sentido de que sea necesaria para el trabajo. No me hables de cosas de más, ¿no? Por ejemplo, Juliana me dice la edad. Sí, la edad, pero también depende de qué estás haciendo, ¿no? Si estás hablando de trabajo de campo, puedes incluirla, pero tampoco es que sea tan necesario hablar. Perdón, estás hablando de trabajo, como en el caso de Camilo, de que quieren retratar diferentes trabajadores. Hablar de la edad quizá no es tan necesario, porque ellos quieren dignificar el trabajo. No tiene nada que ver con si la gente es joven o vieja, eso no vendría al lugar. Entonces, ahí hablar de la edad puede no ser necesario, pero si lo incluyen no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que no quiero tampoco que me digan, vamos a entrevistar a 5 señores, el señor Juan, el señor Pablo, el señor Luis y el señor Lucas. El señor Pablo es un señor casado con la señora María Juana, que es la que hace... No, eso no me importa. En una investigación tradicional, quizás esos datos sí me importarían. Acá no tanto. De pronto la edad, el género, cosas así, sí, de pronto el estrato, sí, como para clasificar a la gente, pero no mucho más. ¿Me van siguiendo en casa? Sí. ¿Pero no qué? Pero no mucho más. Bien. Esa parte es como la parte de la investigación tradicional. Cuando nosotros vimos investigación tradicional en metodología el semestre pasado, o alcanzamos a ver, nosotros vimos varias cosas. Por ejemplo, vimos tipo de investigación, vimos técnicas e instrumentos. Recuerdan que hicimos una encuesta, ¿no? Ustedes hicieron una encuesta. Y hablamos también de que habían entrevistas dirigidas, semidirigidas y abiertas, ¿no? Libres. Entrevistas dirigidas, semidirigidas y libres. O abiertas, ¿no? Completamente. También hablamos de que la observación era importante. ¿Sí se acuerdan de eso? Que esa también es una técnica de recolección de datos, observar. Y no sé si lo llegamos a hablar, pero hay 2 tipos de observación. La no participante, que es cuando simplemente observo, pero no intervengo, y la participante, que es cuando observo e intervengo. Todo eso lo hablamos. Entonces, cuando uno hace una metodología de un trabajo tradicional, y sobre eso vamos en un momento dado, uno tendría que decir, metodología se compone de tipo de investigación, y uno define el tipo de investigación. Luego las técnicas, uno explica las técnicas, qué entrevistas va a hacer, cómo van a hacer, cuál es el tipo, etcétera, etcétera, etcétera. La muestra, nosotros creo que no llegamos a hablar de muestreo, pero la muestra, ¿no? ¿Cuál es la gente que va a participar en mi trabajo? Si hablamos de población universo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, definimos quién es la población que vamos a trabajar, con quién queremos trabajar, explicamos por qué esa población, como que todo lo vamos argumentando. Eso lo hacemos en una tradicional. Acá, todas las explicaciones, todas las justificaciones, no las saltamos a menos de que sintamos que son necesarias. ¿Sí? Por ejemplo, en las investigaciones tradicionales, y ahora me voy con ellos, uno tiene que definir, bueno, yo voy a utilizar el método cualitativo y voy a utilizarlo por esto, y dar unas razones. Acá eso no es necesario, porque acá realmente lo que importa al final es la creación. ¿Me van siguiendo? Despierten. Wake up. ¿Me van siguiendo? Sí.
Me hubiera enojado yo mucho si yo me hubiera ido para casa, hubiese cancelado la clase y esa vaina se hubiera acabado, porque ya parece que se acabó. Por eso yo dije, vamos a dar la clase. Muy bien. Sí, entonces, básicamente esa es la idea. Entonces, como que la investigación... se está repartiendo comida y búscame algo que tengo hambre. Esa es la payaso buena. Por ejemplo, si nosotros miramos un trabajo, vamos a mirar un trabajo X, vamos a mirar el eterno trabajo que siempre miro, Iván Jiménez. Vamos a mirar, esto es un trabajo de investigación tradicional, ¿no? Vamos a mirar la metodología. Ahí hicieron una metodología también. Vamos a mirar la metodología. Grande, se escribieron un montón de cosas. Aquí arranca marco teórico. Y aquí arranca la metodología. Miren, hablan de un tipo de investigación, qué tipo de investigación van a hacer, hablan bastante, explican qué es lo cualitativo, qué es tal cosa, luego vienen y siguen y hablan de la recolección de los datos. Aquí tuvimos que hacer un cambio y ahí hablan, por ejemplo, de cómo van a recoger los datos, de qué tipo de entrevistas están haciendo. Bueno, no hicieron entrevistas, ¿o sí? Sí hicieron, pero no las aplicaron. Pero de qué tipo de, cómo están recogiendo los datos, cómo los seleccionaron, cuál es la muestra, hasta hacen un cuadrito aquí donde dicen las canciones que analizaron, de qué año son, por qué las seleccionaron, si se dan cuenta. Análisis de los datos, cómo van a analizarlos, cómo van a exponer sus resultados. Si nosotros miramos bien, aquí nos dicen hasta cómo, miren, ponen un ejemplo de cómo van leyendo las canciones. Si nosotros lo miramos bien, ¿cuánto se llevó esa metodología? Terminó en la página 41 y arrancó en la página 34. Se llevó, tienen unas cosas ahí bien, unos espacios largos que dejan, que yo no sé por qué los dejaron, pero se llevó un promedio de 8 páginas. Eso en el caso de los de creación no es necesario. Esa parte es lo que se llama recolección de los datos, o que podemos llamar recolección de los datos, es decir, la información o recolección de la información. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Pueden poner recolección de la información y luego dicen, bueno, mi muestra va a ser esta, va a ser tantas personas, vamos a utilizar para esa entrevista, pero no es necesario describirla tanto. Puede quedarse un poco corta porque de alguna manera lo que a ustedes importa es la creación, ¿sí? Vamos a mirar otra, en el caso de ellos fue de canciones, pero vamos a mirar otra que también me gusta mucho, que también es muy importante para mí, que es la de, eso se llama Tierra Bomba, vamos a ponerle Tierra Bomba, ¿no? Vamos a poner Tierra Bomba a ver si me sale enseguida el nombre, que es la de Leonardo Villima. Proyecto Rogelio, Cielo, trabajo de grado, Rogelio Salgado, este es el de Rogelio Salgado. ¿Qué le dice? Aida, Alfredo, Discript, solicitud de proyecto de grado, Carlos Mario Mora, Ángel Núñez, trabajo, lo que llevamos. Bueno, no está. Gina, tesis Gina, vamos a poner tesis Gina. A ver si sale, aquí está. Tesis Gina. Ellos hicieron una metodología un poco más sencilla, pero más tradicional, más hablando de la muestra, porque la otra fue de canciones. Y aquí la vemos, ¿no? Ay, qué tonto, esto está cortico. Debe ser esta entonces la que está completa. No, esta también está cortica. No tengo la tesis completa aquí. El punto con el trabajo de estos muchachos es que Gina Paola Vázquez debe ser esta. Esta sí está completa. Esta es más breve, 75. ¿De qué trata? Esta la he mencionado otras veces, es sobre la percepción de los adolescentes de Boca Chica Insular, de zona de Cartagena, sobre los contenidos sexuales en televisión. Pero quiero que miremos la metodología solamente por verlo un momento. Y fíjense, ellos hicieron un marco teórico, unos antecedentes. Y en la metodología, por ejemplo, hicieron el tipo de investigación, ya ellos no escribieron tanto como los otros muchachos, escribieron un párrafo. Población, hablaron de cómo era el universo, cuáles eran los muchachos que estaban analizando, qué era eso. Describieron la muestra, que era lo que se estaba haciendo. Mira, hicieron el muestreo de cuántas personas componen cada población. Hablaron de las técnicas e instrumentos, cómo iba a ser la entrevista. Pusieron la entrevista que hicieron. Hicieron un piloteo, algo que ustedes no tienen que hacer, que mencionamos en algún momento dado cuando vimos la encuesta. ¿Se acuerdan? El semestre pasado. Sé que no se acuerdan, no me digan que sí porque no se están acordando, no tienen ni idea. Claro. ¿Qué es un piloteo? ¿Cómo no, profe? Yaster me va a responder que es un piloteo. No, o sea, que un piloteo, no me sé el concepto así, pero sí me acuerdo de la actividad que hicimos. ¿Pero qué es un piloteo? ¿Para qué se hace un piloteo? Para
o sea, para ver si funciona ¿cómo que se llama eso? La encuesta. ¿Cómo así que sí funciona? O sea, usted nos mandó a hacer una encuesta en Google y nosotros teníamos que hacer el desarrollo de la encuesta y hacerle como una prueba. Ajá, ¿cómo así? El piloteo, o sea, y después si funcionaba, o sea, mostrársela a varias personas, seleccionar a varias personas, no. Ajá, pero sí, ¿cómo que sí funcionaba? O sea, yo me acuerdo de eso, exacto, lo hicimos. Si funcionaba quiere decir si las personas entendían la Sí, encuesta, exacto. si les parecía fácil de resolver, Sí, exacto. si no tenían complicaciones, ¿sí? Entonces ellos hicieron un piloteo y aquí lo pusieron, pero no. Esta metodología de ellos, que es de una investigación tradicional, es más cercana a lo que yo les estaría diciendo, porque ellos, esto fue de los primeros trabajos, ¿no? Apenas eran iniciales. Ahora uno esperaría que la gente hablara más y se desbocara más y argumentara más. Pero es algo así, decir un poco someramente hasta donde sea necesario. No tendrían que decir el tipo de investigación, pero sí tendrían que decir la población con la que están trabajando. Bueno, vamos a trabajar con trabajadores de, como me decía Camilo, diferentes del campo, en el caso de Vanessa, decir, bueno, vamos a trabajar, nuestro trabajo está enfocado en niñas y vamos a entrevistar niñas, así, asaba, tal población de la comunidad, bla, 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 bla. En cada trabajo se va diciendo con qué se va a analizar o qué cosas vamos a mirar, ¿no? En casos como el de Ricardo, que de pronto yo no sé si él vaya a entrevistar gente, de pronto no, de pronto lo que va a hacer es un proceso de observación y recolección de información. Bueno, él tendrá que decir para la construcción del material lo que vamos a hacer es hacer unas tomas dentro de, se va a recolectar información diaria observando el caño para ver cómo se va llenando de basura y además se va a realizar una investigación bibliográfica para determinar cómo el caño ha ido sufriendo. No todos tienen que hacer entrevistas, lo que quiero decir es que todos tienen que explicarme de dónde van a salir los datos con los que van a hacer su producto audiovisual. Por ejemplo, Valentina no necesita hacer entrevistas. ¿A quién le va a hacer entrevistas? A nadie. Pero tienen que decirme cómo van a hacer para recolectar la información con la que van a hablar de cada podcast. Me van siguiendo y eso lo hacen en la metodología después de la parte de las etapas, ¿sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Yo ninguna, profe. Profe, bueno, yo creo que todo está claro. Tengo sí una duda, no sé si es como un requisito. ¿Hay algún mínimo o máximo de páginas en que se debe hacer? No, pero no seas repetitiva. Me explico mejor. Si nosotros miramos el trabajo de Iván y Juan, ellos escribieron 2 páginas y media de tipo de investigación. Wow, qué montón. Pero ellos no fueron repetitivos nunca. Ellos explicaron, dieron un conjunto de razones de por qué era cualitativo, dieron un conjunto de razones de por qué iba a hacer análisis del discurso, dieron varias razones de muchas cosas. Fue un trabajo largo, pero donde cada cosa que decían era valiosa. Hay otro trabajo, no me acuerdo de quién, no me pregunten. Wow, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cuál es el grupo, que yo leí del semestre pasado, que era como que basta. O sea, cuando yo vi la metodología, yo dije, wow, qué metodología, me acordé quiénes fueron. Yo dije, qué metodología tan buena. O sea, escribieron 10 páginas. O sea, se nota que escribieron una metodología bien jalada, bien pensada, bien argumentada. No. Repetían, cada 10 minutos repetían lo mismo. Cada 3 párrafos repetían lo mismo, repetían lo mismo, repetían lo mismo. Eso no se hace. Pero no hay un tope. Ahora, tampoco vayas a escribir 50 páginas de metodología, no vayas a hacer como las tesis esas que dicen por ahí, que una tesis que tenía 500 páginas de agradecimiento y una de resultados. No, o sea, tampoco así. No vamos a tener una metodología más larga que los resultados, pero puedes escribir todo lo que consideres necesario, todos los datos que consideres necesarios, sin caer en la redundancia, ¿sí? Geraldine. Mi única duda es, ¿subirás la clase? Hay varias cosas que no entendí y necesitaré repasar. Pídeme y yo te mando el link. Realmente tengo un montón de tiempo que no subo clases porque ya YouTube ya ni me acuerdo. Con esto de la presencialidad ya yo me olvidé de subir clases. Pero no hay problema si me pides el link, yo te lo reenvío, Hans. ¿Sí? Bien. No sé ni por qué me metí ahí. Eso es el caso de las metodologías de creación. Los tradicionales les toca más o menos lo mismo, pero un poquito más. Y ahora les voy a decir por qué. Porque mientras que a los de creación les estoy diciendo que no tienen que argumentarme, por ejemplo, me pueden decir, bueno, vamos a hacer una entrevista semidirigida para preguntarles a las personas qué piensan de su trabajo. Chévere, bacán, no hay ningún problema. Vamos a hacer una entrevista. ¿Cuál es tu trabajo ya, Sergio? No me acuerdo. El mío era de podcast, lo cambié
Comidas de Basurto, ¿no? Entonces, yo no voy a hacer entrevistas, yo voy a hacer una observación sobre cómo se cocina en Basurto. Chévere, no hay ningún problema. Hágalo. Los de tradicional no solamente me tienen que decir qué van a hacer, sino que tienen que justificar el por qué. Entonces, los de tradicional sí van a hacer algo como las metodologías que hemos venido viendo. Esa sí la vamos a organizar por unos subtítulos. Esta parte de recolección de la información la pueden organizar en subtítulos. Se puede poner subtítulos, recolección de información. 1, entrevistas, me explican cómo van a hacer. No, primero, la población, a quienes van a entrevistar. En segundo lugar, las entrevistas, a quienes van a entrevistar. En tercer lugar, tal cosa. La pueden ir dividiendo en sectores. Pero tampoco me enojaría si le hicieran revuelta. De hecho, y volvemos al trabajo de estos muchachos previos, vamos a ver si por aquí está y me sale enseguida. Iván Jiménez. De hecho, en este trabajo de ellos, cuando ellos pusieron aquí recolección de los datos, pero yo siento que así sería como más organizado, o sea, como más claro, limpio el trabajo. Claro. De hecho, sí. Pero, por ejemplo, ellos aquí cuando hicieron la recolección de los datos, lo que pasa es que ellos ahí tenían que mezclar la muestra con las técnicas. Porque es que ellos tenían como varias muestras de diferentes lugares, ¿no? Porque iban a analizar canciones, iban a analizar personas. Y pues ahora hablaron de recolección de los datos y mezclaron todo. Entonces, por ejemplo, miren lo que ellos hacen. Dicen, un primer asunto que debemos tener en cuenta para hablar de la recolección de los datos y de nuestras conclusiones es tener claros cuál es la muestra y la población objetivo. Entonces, ellos primero definen qué es población y definen qué es población objetiva. En palabras de área, la población objetivo se define como un conjunto finito, bla, bla, bla. Y ellos primero definieron la población objetivo y luego nos hablaron de las canciones, ¿no? La población objetivo son tal cosa, van a ser, la muestra se va a componer de 10 canciones porque no hay una población. Entonces ellos dicen, bueno, la población son todas las canciones de rap que hay en Cartagena. Y la muestra van a ser 10 canciones, ¿sí? Ellos lo tienen que mezclar. ¿Por qué tienen que mezclarlo? Porque no es fácil para ellos dividir población y muestra. ¿Sí? O sea, porque población uno puede decir, los habitantes de Cartagena son personas así, y la cultura cartagenera es asado. Pero como ellos estaban hablando de canciones, ¿qué iban a decir cuando estuvieran hablando de población? Sí, bueno, la población son todas las canciones, y la muestra son 10 canciones. ¿Qué van a decir de la muestra? ¿Cómo la seleccionaron? Bueno, la seleccionamos porque era lo que había, hicieron 10 canciones, las explican. Como se pone, o sea, va acorde a lo que uno va a hacer. Exacto. Porque si uno va a hacer un producto audiovisual, va a ser no tiene que hacer nada de eso. No, esto hay que hacerlo. O sea, tú tienes que decirme cuál es la población que tú vas a utilizar, cuál es la muestra. No, pero yo digo que cuando uno va a hacer investigación larga, no se va a hacer lo mismo cuando en producción, si vas a hacer un audio o algo. No te estoy siguiendo. O sea, lo que tú dices es que es lo que dijo el profesor, que para un producto de creación no es lo mismo que para una... Exacto. Hay que decir todo, pero no es necesario matarse argumentando. Ahora, el que argumente tampoco me voy a enojar. Fantástico, ojalá y todos argumentaran, pero eso no es tan necesario. Te voy a poner un ejemplo. Hay una estudiante que se llama Hani, que está en octavo, y ellos están haciendo una revista, pero entonces ellos van a hacer lo siguiente, para que me pillen, porque a veces es necesario mezclar. Ellos van a hacer una sesión fotográfica de las modas, de diferentes diseñadores de Cartagena. Ellos van a hacer un análisis semiótico de diferentes prendas, ¿no? De qué define la moda caribeña. O sea, como decir, bueno, es que la moda caribeña tiene palmeritas y las palmeritas son íconos y tiene colores, los colores son simbólicos porque el rojo representa vida. Te va a hacer un análisis simbólico de los componentes de las prendas. Ahí lo va a corregir Aida y usted. ¿Ah? Aida y usted, la Sí. persona Aida y usted. Sí. De hecho, yo estoy metiéndole mano. Mierda, tengo que revisar una vaina a ella. Bueno, se la revisaré después. Y van bien. Son brillantes ellas. Yo siento que es un trabajo muy grande. Y van a hacer entrevistas a diseñadores para que hablen de sus productos. Y creo, si no estoy mal, que van a hacerle entrevistas a la gente. Siento yo que son muchas cosas, pero se puede hacer. El verdadero problema es cuál es la muestra aquí. ¿Quién me dice cuál es la muestra? Hay varias muestras. Hay una muestra para la parte de la sesión fotográfica de las modas. ¿Qué van a fotografiar? Eso es una muestra. Hay una muestra sobre todo para los componentes que van a analizar. ¿Qué prendas van a analizar? ¿Qué características? Eso es otra muestra. La
la parte semiótica. Hay una muestra para las entrevistas de diseñadores. ¿Cuántos diseñadores van a entrevistar? 5, 10, 15. Hay una muestra para la gente. Hay varias muestras. ¿Qué toca ahí? Ellas no pueden colocar un subtítulo así que diga muestra, porque entonces habría que hablar. Bueno, primero va a haber una muestra para sesión fotográfica, luego una muestra para esto. Luego, no, entonces lo que hacen es que mejor mezclan y dicen, bueno, recolección de los datos. Y entonces dicen, en mi investigación vamos a trabajar, en mi investigación se compone de 4 partes. En la primera parte se va a trabajar con una muestra tal, una muestra tal, una muestra tal, y se van a utilizar estas técnicas para recoger la información. En la segunda parte se va a trabajar con la muestra tal y se va a utilizar tal técnica. Y en la tercera con una muestra tal y en la otra tal técnica. Porque es que si agrupan, así como dicen ustedes, organizados, muestras y técnicas, entonces van a tener un revoltillo, porque van a tener acá primero explicándome las muestras y luego acá cuando yo esté leyendo, entonces las entrevistas van a ser para tal persona. Y la encuesta, con la gente ni siquiera es entrevista, es encuesta. Entonces, para no hacer revoltillo, mejor van mezclando cada cosa con cada cosa, ¿sí? Eso también va a depender del trabajo. Pero claro, la elección de subtítulos es sin duda alguna la mejor opción. ¿Me van? Sí. En ese caso, si lo hacen así como ustedes se separaron, da la sensación de que como si estuviera como desordenado, Sí. si estuvieran explicando. Claro, vamos a hacerlo discursivamente hablando, sin muchas palabras. Sería algo así como, para la sesión fotográfica tendremos una muestra de 10 fotografías que se tomarán a diferentes modelos que lucirán la ropa cartagenera. Para el análisis semiótico, la muestra serán un conjunto de camisas y pantalones de hombre y de mujer para determinar cuáles son los elementos que la componen. Para las entrevistas se van a tomar 10 personas a las que se le hará la entrevista sobre moda. Y para la encuesta se realizará una encuesta que se compartirá por Google para que la gente la lea. Ahí fue la muestra. Bien. Segunda parte, técnicas e instrumentos. Para la sesión fotográfica se va a utilizar una cámara, una cámara que va a tener esto y que se va a tener a contraluz y tal cosa. Para el análisis semiótico se va a utilizar la teoría de Peirce y se va a hacer un cuadro en el que se explique qué es un signo, qué es un icono, qué es tal cosa. Para la entrevista de diseñadores se van a realizar las siguientes preguntas. Va a ser una entrevista semidirigida, así, asado. Y para la encuesta se va a hacer una encuesta con estas características. Pero realmente está quedando desorganizado. Mejor venme diciendo cada cosa al tiempo, porque si no me obligas a mí a recordar qué es lo que estás haciendo previamente. Mejor, entonces, por eso es que a veces, aunque tenemos los subtítulos, puede que en algunos momentos sea mejor saltarse los subtítulos. ¿Sí? Ustedes organizan. ¿Me van siguiendo todos? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, o sea, para todos los trabajos de creación, esto es necesario, lo que es la entrevista y todo lo que usted está explicando. O sea, para todos los trabajos de creación o, por ejemplo, se puede omitir algo de lo que usted está diciendo. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi trabajo que es de la sesión fotográfica de la evolución de la moda a través de las décadas, ¿se aplicaría esto que usted está explicándome de la... Yo te voy a hacer una pregunta mejor a ti y respóndeme. Te voy a hacer una pregunta mejor a ti y tú respondes. ¿Tú vas a hacer entrevistas? Pues no lo había pensado. Bueno, entonces no, tú no tienes que incluir la parte de entrevista. Tú tienes que decirme cómo vas a hacer la muestra, es decir, de dónde vas a sacar la ropa, quiénes van a ser tus modelos, cuáles van a ser las herramientas para tomar las fotos, ese tipo de cosas. ¿Sí? Ah, ok. O sea, ustedes van a colocar lo que ustedes consideren que van a analizar. Si nosotros leemos el trabajo de estos muchachos de acá, ellos nunca jamás nos hablan de entrevistas porque ellos no hicieron entrevistas con todo y que era una investigación tradicional. ¿Sí? Entonces, uno habla de lo que uno va a hacer. Lo que yo quiero es que me digan cuáles son los elementos para realizar el trabajo, de dónde van a sacar la información, cómo van a conseguir la información. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Valentina tampoco va a hablar de entrevistas porque ella, tengo entendido, no va a hacer entrevistas. Lo que va a hacer es una investigación bibliográfica para determinar de qué cosas va a hablar en cada capítulo de La Vuelta al Día en 80 Mundos o como sea que se llame. La Vuelta al Mundo en 4 canciones. Eso, como sea que se llame el podcast que van a hacer. ¿Sí me van siguiendo? Quiero que aclaremos algo, y eso tiene que quedar muy claro. Hay gente, y eso pasa en octavo, eso llega hasta octavo, que vienen y dicen, yo quiero hacer tal tema, y tú le preguntas, ¿qué piensas hacer? Voy a hacer entrevistas. Pero eso pega con tu trabajo. Por ejemplo, yo quiero mirar cómo es la vida en el mar. Ay, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer entrevistas. ¿Eso pega? Sí. Otros dicen, yo quiero mirar... no se me ocurre ningún tema. Pero a donde quiero llegar para que quede claro es, no siempre hay que hacer una entrevista, no siempre hay que hacer una encuesta. Mire si su trabajo se presta para eso.
Por ejemplo, en el caso de Linda, ¿entrevista para qué? ¿A quién? ¿Encuesta para qué? ¿A quién? De pronto Linda podría decir a la larga, de pronto Linda dice, bueno, realmente yo no soy tan experta en moda, voy a hablar con unos historiadores de moda, no con diseñadores, sino con historiadores de moda, para que me cuenten un poco cuáles eran las modas y poder guiar mejor cómo va. Ya eso es otra cosa, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Valentina, del grupo de Valentina, yo no veo necesidad de hacer entrevistas a gente. A veces entrevistar a personas en casos como el de Valentina, lo que hacen es que te den cháchara. A menos de que fuera un podcast en el que tuviéramos un invitado. En el día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de Cali. Eso sería lo único. Pero si va a manejar el podcast tal y como había visto que lo vienen manejando, que es los mismos locutores son los que hablan y nos dan la introducción, no es necesario hacer entrevistas. Hagan la investigación y hablen de eso. En mi caso, porque lo cambié. Si vas a hacer entrevistas, sí. Pero ya no llega. ¿Sí me van siguiendo todos? Bien. En el caso de los de tradicional, ahora sí aquí tendría que ir todo lo que llegó a una metodología. Tendrán que hablarme de, ojo, tendrán que hablarme de esto, pero no necesariamente en esos subtítulos. Si tienen necesidad de mezclar, como en el caso de Iván y Juan, mezclen. Pero tienen que hablarme del tipo de investigación. Si es cualitativa o cuantitativa. ¿Y por qué? El método. Siguen un método, alguno de los métodos que hayamos visto o cualquiera que utilicen. ¿Sí? ¿Qué método van a utilizar? Por ejemplo, en el caso de Abril, un método que no vimos en clase, porque nosotros vimos métodos exclusivamente sociales, yo creo que Abril lo que va a hacer es un análisis, un método analítico. Va a desarmar el producto en parte, Abril y Robert desarman el producto en sus partes, van a analizar la música, van a analizar esto, van a analizar lo otro, como coger el elemento y lo desarman en partes, eso consiste en el método analítico, se desarma en sus partes y luego se analiza cada una para llegar a una conclusión definitiva. Eso es un método analítico, eso creo que lo va a hacer Abril, entonces ella tendría que decirnos cuál es el método que está utilizando. ¿Sí? Tendría que decirnos, por ejemplo, si está utilizando un método, nos tendrá que decir por qué. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y ya aquí Abril tendría que justificar, esa es la diferencia, hay que justificar todo. Luego pasamos a la muestra. Abril, que es el caso, ahora mismo es el caso que recuerdo que tiene investigación tradicional, no tiene una muestra, tiene un objeto de estudio. Es una novela, ¿no? O es un proyecto de... No es una novela, es un objeto de estudio. Entonces describe el objeto de estudio. Si usted va a utilizar una muestra es, ojo, hay tres cosas diferentes. Población. Estoy terminando, yo creo que a las 5 podemos irnos. ¿Y ustedes qué cogen? ¿Cómo? Ah, ok. ¿Eso lo deja muy lejos? Yo digo bastante. ¿Por qué no coges Tascaribe? Porque me deja del otro lado los más peligrosos y todo lo que Ah, ok. y vivo en un barrio muy peligroso. Ok. Entonces me gusta más agarrar campestre porque me da más cerca de la casa, solo campestre. Ok, bueno. Voy a entonces tratar de terminando con esto. Si hablamos de población, o podemos hablar de población, cuando estamos analizando todo el grupo. Por ejemplo, si yo estoy analizando, yo quiero hacer un documental sobre los estudiantes de cuarto, y los voy a meter a todos, a todos los voy a entrevistar, con todos voy a hablar, de todos voy a poner un pedacito, eso es una población. O sea, mi objeto de estudio es un grupo de personas completo. ¿Sí? Una muestra es cuando mi objeto de estudio es grande y yo tengo que sacar un grupito, estudiantes de la universidad. Entonces yo saco 2 de cuarto de acá, saco unos de segundo, saco de otra carrera, de otra y de otra. Eso sería muestra. Y objeto de estudio, o hablamos del objeto, todos son objetos de estudio, pero le ponemos por subtítulo objeto de estudio cuando lo que estoy analizando es una sola cosa. Los chicos que van a hablar de los pueblos y van a hacer una, que no pueden meter a todos juntos.
No lo sé, porque es que ellos van a hablar de los instrumentos musicales representativos de los pueblos. Entonces, en ese caso, si nada más hay como 4 pueblos con instrumentos representativos, sí pueden hacer. Por ejemplo, yo no sé del Atlántico, pero perdón, de Bolívar, pero en el Atlántico te puedo decir que Galapa no tiene ningún instrumento representativo. Malambo tampoco. Entonces, si ellos van a hablar de los pueblos que tienen instrumentos representativos, y hay como 5 nada más, pueden hablar de la población. ¿Sí? O pueden decirle muestras si quieren, ahí no hay mayor problema, pero no hay tampoco problema si hablan de población. ¿Sí? Diferente sería que quisieran mostrar la cultura de los pueblos de Bolívar, y obviamente si no van a analizarlos todos, ahí sí tendrían que hablar de muestras. Y hablamos de objeto de estudio cuando es una sola cosa. ¿Sí? Cuando es una sola cosa la que vamos a analizar, ese es el objeto de estudio. Entonces describes el objeto de estudio. La niña es una producción de Caracol Televisión, hecha de esta manera, que trata esta temática, que aborda estos aspectos, que ganó tantos premios, que está pronunciada por no sé quién, que tuvo una aceptación, donde describen el objeto de estudio. ¿Sí? Tienen que justificar por qué. ¿Por qué la niña? ¿Por qué no la reina del flow? ¿Por qué no sé qué novela están dando? El cartel de los sapos. ¿Por qué no las muñecas de la mafia? ¿Por qué la niña? ¿Sí? Eso es complicado porque muchas veces podrían decir, no, pero es verdad, ¿por qué la niña? ¿Por qué mejor no analizaron La Reina del Flow, que es la novela más exitosa de Colombia en los últimos 15 años, más o menos? ¿Por qué mejor no La Reina del Flow? ¿Por qué la niña? Ellos tendrán que justificarlo y tendrán que dar unas razones, las que sean. ¿Sí? Y luego de la población o muestra van a hablar del... Si recogieron datos, en este caso no, porque en este caso la población y la muestra es casi lo mismo. Perdón, la población y la recolección de los datos es lo mismo, porque entonces los datos salen de la niña. Tienen que hablar también de cómo van a hacer el análisis. Entonces van a hablar de la recolección de los datos, son las técnicas e instrumentos que es necesario. En el caso de la novela podemos decir que la técnica es la observación. Para poder hacer el análisis decidimos ver la novela, todos los capítulos de tanto a tanto, para mirar a ver cómo están recogiendo la información. Sería la tarea de la técnica. Y por último, el análisis de los datos. Esto no lo colocan, dame un segundo, los análisis de los datos no lo colocan los de investigación-creación, porque generalmente no analizan datos, casi todos sus productos son descriptivos, a menos de que ustedes quieran llegar a una conclusión definitiva, pero casi no lo colocan. Acá tienen que decir cómo van a analizar esos datos. Dicho esto, yo creo que no hay mucho más que decir. Yo creo que lo que toca ahora es que cada uno me vaya preguntando a mí directamente, este es mi trabajo, ¿qué hago? Porque es que estoy poniendo ejemplos con Abril o ejemplos con Camilo, pero por ejemplo, miren la pregunta de Linda. Yo también tengo que hacerlo, claro, porque ella va a tener la duda porque yo estoy hablando de entrevistas, porque estoy hablando del trabajo de Camilo. Y los que no están haciendo cosas como Camilo, entonces van a tener esa duda, ¿sí? Entonces, estoy hablando de Camilo y hablo de Valentina de que allá es informativo, pero en el caso de Linda, sí, no es ni entrevista ni informativo. Bueno, sí hay una investigación, pero quizá no tan profunda como la que hace. Entonces, yo creo que en este punto, cada uno debería preguntarme a mí, yo estoy haciendo esto, ¿qué hago? Dime, Camilo. Para cerrar, en el caso de Abril, ¿ellos tendrían que ver toda la producción o ellos serían libres de escoger? Ellos podrían escoger una muestra de ese objeto de estudio. Porque... Sí. Ricardo, ¿me vas a preguntar algo? No, profe, disculpe, se me abrió el micrófono. Bien. Porque puede ser un objeto de estudio como una película. Si es una película, yo creo que no estaría bueno tomar una muestra. Pero una producción como La Niña, ellos podrían tomar una muestra y decir que no tienen tiempo de ponerse a analizar cada capítulo. Imagínate, se les va la vida. Sí, porque no sé. Claro, pero hay cualquiera diría, ay, entonces la niña es una población y la muestra son los capítulos. No, decimos la niña es un objeto de estudio, pero si hay una muestra, porque es que ese objeto de estudio se compone de muchos capítulos y vamos a analizar solo algunos fragmentos de esos capítulos. ¿Sí? Bien. Imagínate, si se ponen a analizar el libro, nunca termina. ¿Dudas? Profe, realmente tengo demasiadas dudas, pero yo creo que sería mejor como hacer eso de las reuniones que usted puso en el CEL, creo que se llama esa vaina, no me acuerdo. Y ya ahí preguntarle directamente porque no sé, tengo muchas dudas sinceramente, pero... El link de eso lo colocaron en el grupo para uno anotarse ahí.
No, me dan un segundo y lo coloco en WhatsApp. Si alguien puede ponerlo en el WhatsApp, por favor, para no tener que abrir mi WhatsApp aquí, se lo agradecería mucho. Voy a volver a compartirlo para que alguien me haga el favor. Aquí puede ser Ya Jackson, lo no sé paso, si- ya lo paso. Perfecto, perfecto. Hasta ahora solamente se anotó Alfredo, que está con Luis Quijano. Bueno, nos quedamos hasta aquí, primero porque hay que irse, las niñas se tienen que ir, igual ya también no me voy a quedar solo con Camilo, y segundo porque a partir de ahora estoy abierto a que me pregunten, ¿no? Lo que sea, mandan un mensaje, audios no, por favor, texto escrito. Yo mando audios, ustedes no. Mandan, lo sé, por eso te ignoro un montón de veces, ¿no te has dado cuenta? Mandan texto escrito, todo explicadito, lo que quieren que pregunten, y yo les voy respondiendo cosa por cosa, ¿sí? En audio, yo sí en audio. Sí, señor. Bien. Y los que quieran reunión, hablamos por reunión. Porque yo sé que de pronto algunos me van a hacer simplemente una pregunta de profesor, yo tengo que hacer entrevistas, así como la que me hizo Melanie. No, tú no. Melanie no, perdón, Linda. Bueno, nos vemos, señores, se cuidan. La próxima clase Listo, nos profe, vemos que esté muy bien, hasta luego. Profe, ¿eso es este fin de semana o el otro? Bye, profe. este fin de semana. Ok, listo. Este. Chao.